En el marco del 12ª jornada de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis, he tenido el honor de ser invitada a hablarles sobre fertilidad en pacientes con insuficiencia ovárica prematura. Para ello, quiero compartir con ustedes una agenda, lo cual me permite hablarles de la definición, de la epidemiología, cuáles son los factores de riesgo, así como la etiología y patogénesis de esta condición. Adicionalmente, abordar cómo diagnosticar a la paciente, todo el manejo de fertilidad en ella, tanto preservación como alternativas terapéuticas y, por supuesto, las conclusiones de este tema. Iniciemos hablando de definición y no podemos dejar de recordar que Albert en el año 1945 plantea la terminología de insuficiencia ovárica primaria. A partir de allí han salido numerosas nomenclaturas como falla ovárica prematura, menopausia prematura, falla ovárica hipergonadotrópica, pero los puntos clave o las palabras primaria o falla han hecho ruido. Y es así como la Sociedad Internacional de Menopausia postula que prematura debe ser la que utilicemos, porque engloba causas espontáneas o iatrogénicas como tal, no solo directo del ovario per se. Y la insuficiencia, porque nos habla de que hay actividad ovárica intermitente, que no es una falla total o absoluta. Y es a partir de este momento donde se quiere unificar y hablar de insuficiencia ovárica prematura, que no es más que la pérdida de la actividad ovárica antes de los 40 años, que es un trastorno caracterizado por el cese de la actividad ovárica, bien sea por una depresión o una disfunción folicular como tal, y adicionalmente esto nos lleva a estados hipoestrogénicos, a sangrado uterinos infrecuentes, amenorrea, por supuesto todos los síntomas que son vasomotores, además alteraciones cognitivas, cardiovasculares, etcétera. Pero lo más importante que queremos plantear aquí, y que es el tema de hoy, es la infertilidad. Entonces, a partir de este momento quiero hablar de la prevalencia. ¿Por qué la prevalencia? Porque si bien es cierto que es baja, es 1% de mujeres menores de 40 y escasamente 0.1% menores de 30 años. Y además la frecuencia nos dice que va a ir incrementando con las décadas de vida. Es decir, que una mujer a los 20 años es una en 10.000, la posibilidad de presentarla, a los 30 es una en 1.000 y a los 40 es una en 100. No es menos cierto que la prevalencia global ha incrementado, llegando a 3.7%, porque cada vez se asocian diversas patologías con OXA y sobre todo el área oncológica, que tiene impacto sobre todo en las enfermedades hemato-oncológicas en las adolescentes o en niñas, o las patologías cáncer de mama en las mujeres jóvenes antes de haber cumplido su vida reproductiva. Eso aunado a entender que toda paciente con alteraciones menstruales nos lleva epidemiológicamente a pensar o a relacionar con insuficiencia ovárica, teniendo en cuenta que la frecuencia de insuficiencia ovárica es del 10 al 28% en mujeres con amenorrea primaria y del 4 al 18% en pacientes con amenorrea secundaria. Y es allí, en esa presentación clínica, junto con factores de riesgo, donde vamos a hacer énfasis para decidir la alternativa terapéutica que le voy a ofrecer a esta paciente para conservar su fertilidad. Factores de riesgo hay muchos. Hay los que son modificables y hay otros que son no modificables. Los factores de riesgo modificables son el tabaquismo y el bajo índice de masa corporal. Por eso hay una incidencia mayor en mujeres que viven en países en vías de desarrollo o bajo desarrollo, donde la alimentación es precaria y hay bajo índice de masa corporal en ella. Esto pudiéramos modificarlo, y el tabaquismo también. Sin embargo, hay otras que no, pero debemos interrogarlas, porque son señales de alerta a la hora de hacer un diagnóstico precoz y poder utilizar alternativas u opciones de preservación de fertilidad. Por ejemplo, una menarquia temprana, menor de 11 años, una paciente con muliparidad,
también hay un mayor incremento, o pacientes que sean producto de embarazo gemelar o que tengan bajo peso al nacer, así como menopausia temprana en familias de primer grado o múltiples familiares con insuficiencia ovárica prematura o que presenten menopausia prematura. Y los ciclos menstruales que sean variables, menores de 25 días y con baja variabilidad entre 18 y 22 años de edad. Esto hay que poner lupa y hay que estar alerta. Esto sumado a entender la etiología, cuáles son las causas, porque en base a las causas yo voy a dar opciones terapéuticas. La etiología podemos clasificarla en grandes, en espontáneas e inducidas. Las espontáneas son múltiples, donde la idiopática juega un papel importante y es la que tiene mayor prevalencia, casi un 50%. Luego tenemos la genética, donde aquí el síndrome de Turner es lo que tiene mayor peso, así como el síndrome X frágil, que son mutaciones genéticas específicas, las autoinmunes relacionadas con alteraciones inmunológicas en las glándulas suprarrenal, asociación con enfermedad de Addison, o incluso en tiroides, tiroiditis de Hashimoto, infecciones incluso como infecciones por varicela, por parotiditis, etcétera, y las inducidas o iatrogénicas, el interrogatorio sobre cirugías previas, antecedentes o diagnósticos de endometriosis u operaciones, por supuesto pacientes que hayan sido sometidas a tratamientos oncológicos, quimio, radioterapia, la quimio, el tipo de quimio, sobre todo las hemato-oncológicas, leucemia, niñas o adolescentes que tienen un impacto en la reserva ovárica, una alteración entre el 60 al 80%, igual que las pacientes con cáncer de mama a edades tempranas, donde la incidencia de insuficiencia ovárica es también alta, como un 60%. Embolizaciones de vasos pélvicos, la radioterapia depende de la dosificación de radio recibida y, por supuesto, toxinas ambientales. Todo esto en conjunto con el entender la fisiopatología de la patogénesis nos permite ubicarnos en cuál puede ser la alteración primaria en ese ovario y qué alternativa le damos a la paciente. Si nosotros recordamos que la ovogénesis acá alcanza su pico máximo aproximadamente hacia las 16, 20 semanas de gestación, llegando a un pool de 5 a 6 millones de ovogonias, y que ese comienzo es hacia la semana cuarta de gestación, donde esa cantidad de ovogonias van a migrar a la cresta genital, pero solo un pequeño pool de esto, un tercio, va a formar parte del folículo primordial. Y es allí, hacia la semana 12, cuando comienza la formación del folículo primordial. Si en esta etapa de la vida ocurre alguna alteración onoxa, bien sea por factor de ambientes androgénicos de la madre, alteraciones químicas, el mismo cigarrillo, o hay alguna alteración genética, como mutaciones del FMR1 o algunas alteraciones enzimáticas, va a acelerar o activar la foliculogénesis en el paciente. Y aquí me va a llevar a una reserva ovárica menor, porque ese pool de folículos, al activarse, genera a la larga menor reserva ovárica. Pero adicionalmente, una vez alcanzado ese pool de ovocitos, vamos a tener que en el momento de nacimiento escasamente quedan entre 500 a 1000 ovogonios, y de los cuales solo 400 aproximadamente serán ovocitos maduros. Y ya al final de la menopausia, llegando a la menopausia, ya más cercano a los 40, 45 años, escasamente son 1000 ovocitos los que van a ser óptimos y claros. ¿Okay? Y todo esto vamos a tener que reinterrogar a la paciente y ver, porque en esta etapa ya reproductiva pueden entrar algunas noxas de la pubertad hacia la transición, como antecedentes quirúrgicos, la condición de endometriosis que hablamos, incluso alteraciones genéticas que pueden expresarse luego, exposición alquilante, la parte de anticuerpos, toda la parte inmunológica, tanto para tiroides como para glándula suprarrenal, incluso diabetes mellitus, síndrome de Sjögren, infecciones virales, y aquí genera mayoritariamente una depresión de esa cantidad de folículos. Y es así como entre activación prematura de la foliculogénesis como una depresión o pérdida del folículo nos va a llevar a una insuficiencia ovárica que pudimos actuar en algún momento temprano, en la niñez, en la adolescencia o en la adultez.
Siempre teniendo en cuenta que mayoritariamente las idiopáticas ocupan casi el 50%. Luego entran las malignas, que cada vez está cobrando un mayor porcentaje, y entre las benignas están las cirugías, están las inmunológicas, la misma endometriosis, y escasamente la genética tiene menos del 5%, pero que cada vez debemos conocer más porque hay patologías asociadas a la genética, como el síndrome de X frágil, que se asocia con retardos mentales y otras condiciones, por lo cual la paciente que va a fertilidad debe tener consejería o información de ella. Esto nos conduce o nos lleva a dos vías: o preservamos o sencillamente la condición nos dio a tratar. ¿Qué es la preservación de la fertilidad? No es más que un conjunto de medidas que está indicada en todo paciente que tiene una condición que va a poner en riesgo su capacidad reproductiva. Y ellos, ya lo hablamos y lo recordamos, y tenemos que estar alerta. La paciente que va a un tratamiento oncológico hay que darle la información de preservación. Las pacientes con endometriosis, donde haya que hacerle cirugía recurrente, también una paciente que debe ser informada que puede ir en insuficiencia ovárica prematura. Los quistes ováricos mucinosos recurrentes o el síndrome de Turner son condiciones que podemos manejar y tratar como preservación de la fertilidad. Para ello debemos hacer un abordaje diagnóstico, que puede ser no solo el abordaje diagnóstico per se, sino la prevención a que esto nos limite la fertilidad futura. ¿De qué va a depender? De la clínica. La presentación clínica es el reflejo de la etiología, por lo cual puede ser abrupta o puede ser progresiva. Podemos tener la expresión temprana, como una menorrea primaria, una ausencia de desarrollo puberal, y nos induce a pensar en algo genético. Como podemos empezar a ver sangrados menstruales infrecuentes de más de 4 meses de duración, o incluso amenorrea, que pueden ser de diversas índoles, desde genéticos hasta idiopáticos, inmunológicos, etcétera, pero que tenemos que estar alerta. Y por eso, cuando la paciente presenta SUAS de tipo infrecuente, independientemente de la edad, y una vez descartado las causas más comunes y frecuentes, nosotros debemos también pensar que si tiene SUAS infrecuentes de más de 90 días, o menarquia, o en mayores de 45, 1 o 3 años posterior a la menarquia, o mayores de 38 días, más de 3 años, son, una vez descartado lo más frecuente, que son disfunciones ovulatorias, de tipo síndrome ovario poliquístico, patologías tiroideas o hiperprolactinemia, debemos estar alerta de ver que no sea una paciente que pueda ser una insuficiencia ovárica prematura. Y adicionalmente, amenorreas tras el cese anticonceptivo o que persiste tras un parto. Hay 3 criterios para el diagnóstico desde el punto de vista del laboratorio que tenemos que tener claro: una edad menor de 40 años, una menorrea de al menos 4 meses de evolución, y que la paciente presente niveles de FSH alto, los cuales las diversas organizaciones modulan o diferencian. El ESRE, que es la Sociedad Europea de Embriología y Reproducción Humana, avala que con mayor de 25 es diagnosticado. Pero, por ejemplo, la Sociedad Internacional de Menopausia, o la Sociedad Española, o la UNAIS, o la Sociedad de Ginecobstetricia de Venezuela, avalan por encima de 40. El Instituto Nacional de Salud y el de para la Excelencia avalan mayor de 30. Lo cierto que entre 25 y 40 uno puede hacer un planteamiento con un estradiol menor de 50, tener menor de 40 años y una condición de una menorrea de más de 4 meses de evolución, y con 2 tomas separadas entre 4 a 6 semanas. Y por supuesto que esta paciente no se encuentre bajo terapia hormonal tipo estrógenos y progestágenos. Una vez completa la historia, la evaluación física, y descartando desde lo más simple que puede ser un embarazo, una menorrea secundaria, un CCG beta, así como perfil de FSH, LH, estradiol, prolactina y tiroides. Si tenemos ese FSH mayor de 25, entre 25 y 40, en 2 tomas separadas, es confirmado el diagnóstico. ¿Y aquí qué hacemos? ¿Pedimos o no pedimos hormona antimuleriana?
No puedo dejar de recordarles que es de utilidad para definir procedimientos de preservación de fertilidad y es clave para decidirlo, pero que no constituye un test diagnóstico para insuficiencia ovárica prematura. No, ¿por qué? Porque no hay punto de corte universalmente aceptado y porque adicionalmente los cambios de la antimuleriana llevan a ser valores indetectables desde 5 años antes del cese de la menstruación, por lo cual no es el punto clave, pero me sirve desde el punto de vista de fertilidad. Una vez tenemos el diagnóstico de insuficiencia ovárica prematura, debemos determinar la etiología, porque esto nos va a permitir hacer consejería u orientación y hacer procedimientos de preservación o tratamiento. Lo primero que debemos pensar es que sea por algo espontáneo o idiopático, que es lo más común. Preguntamos también que sea algo iatrogénico, entonces antecedente quirúrgico, exposición a agente gonadotóxico, en general todo lo que hablamos de quimioterapia, radioterapia, etc. Si es así, la paciente se descarta y entra en una condición de una idiopática, yo debo hacer un cariotipo. Si el cariotipo de esa paciente es normal, está estipulado y la Sociedad Española de Ginecobstetricia y la Sociedad Internacional de Menopausia plantea que se debe hacer premutación del FMR1, sobre todo si además hay adicionalmente pacientes con familiares que tengan también menopausia prematura. Si esto me da que es una portadora de la premutación del X frágil, aquí tenemos que orientar a la paciente porque está asociada con retardo mental. Y si ella va a buscar descendencia, tenemos que darle la información genética pertinente. Si me da normal y no hay premutación, entonces yo voy a medir lo que son anticuerpos, antiadrenales y antitiroideos. Los antiováricos no los catalogan como de peso. Si eso es negativo, nos entran en la insuficiencia ovárica prematura o idiopática. Si es positivo, es patología autoinmune como tal. Ahora bien, si el carotipo me reporta lo más frecuente en la parte genética, que es un síndrome de Turner, que puede ser totalmente el expresado completo o puede haber mosaicismo, nosotros debemos tener la certeza que si me aparece cromosoma Y, debo hacer una gonadotomía para evitar, por supuesto, malignidad en esta gona. Y es claro, y lo repito, las pruebas genéticas deben ser realizadas a aquellas mujeres con insuficiencia ovárica prematura temprana, menores de 30 años, aquellas con dificultades de aprendizaje y en caso de antecedentes familiares de insuficiencia ovárica primaria. Y esto es lo que las diversas sociedades lo estipulan, consejería para la paciente. Dependiendo del momento y dependiendo de la etiología, yo voy a plantear preservación de fertilidad, conociendo que hay medidas comprobadas, que es de las cuales le voy a hablar. Hay otras no comprobadas y experimentales. Pero las comprobadas, y es donde usamos, son la criopreservación de ovocitos maduros o inmaduros, la criopreservación de embriones, la criopreservación de tejido ovárico, que en crío ya se ha modulado, cambiado a vitrificación, que es otra técnica modificada de la crio, y por supuesto la cirugía preservadora de fertilidad. Cuando vamos a hablar de criopreservación en grande de ovario o de embriones o de tejido ovárico, es importante y la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, la ESO, plantea líneas guías donde dice que hay que conocer el deseo de fertilidad de la paciente, la edad de la paciente, si tiene pareja o no, plantearle la probabilidad de insuficiencia ovárica prematura, por supuesto los riesgos, éxito, disponibilidad y costos de los procedimientos, así como los aspectos éticos. Una vez teniendo toda la información la paciente, de manera consensuada, paciente y médico define y decide si va a algún procedimiento. Y aquí debemos entonces determinar la reserva ovárica de la paciente, lo cual vimos que el diagnóstico es con FSH y estradiol, pero aquí sí entra y juega un papel la hormona antimuleriana y el contagio de folículos antrales. Y los valores van a cambiar si yo voy a hacer una estimulación ovárica controlada para hacer criopreservación de ovocitos o embriones, o si yo voy a hacer una criopreservación de tejido ovárico.
Si la paciente va a hacerse una estimulación ovárica controlada para obtener ovocitos y luego embriones o conjugar uno u otro, dependiendo del estatus de la paciente con o sin pareja, los niveles de FSH menor de 10 la antimulleriana entre 1 a 3.5 y un contagio de folículos astrales entre 3 a 10. Pero si vamos a crecer una criopreservación de tejido ovárico, es distinto. La antimulleriana quisiéramos que esté más alta y el contagio de folículos antrales que fuese mayor. En general, se hacen mujeres jóvenes, mientras menor edad, mejor, preferiblemente en las pacientes prepúberes, adolescentes, no requiere estimulación ovárica y se puede, una vez obtenido esos tejidos, se puede hacer un autotrasplante ortotópico, que es en el mismo ovario, o puede ser heterotópico, bien sea en el antebrazo o en el abdomen. Eso puede estimularse, obtenerse el ovocito cuando se necesite y se desee la fertilidad, pero uno de los beneficios de esta condición, que ya es aprobada por el Colegio Americano de Oncología, así como la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, como un tratamiento de preservación de fertilidad, es que permite este trasplante una actividad ovárica 60 a 240 días post-trasplante y puede durar hasta 7 años. Es decir, que no solo preservo la fertilidad, sino le doy el beneficio de tener una esteroidogénesis óptima en esta paciente. La paciente que no se puede por diversidad de condiciones, entre otras ya vimos los valores importantes y medir cómo está la reserva ovárica y la edad de la paciente. Además, la paciente debe ser postpuberal para poder hacer una estimulación ovárica y hacer una criopreservación de ovocitos maduros. La tasa de implantación y embarazos clínicos son similares a los ovocitos en fresco. Por supuesto que esta técnica tiene más años de manejo y con mayor y mejor estadística. Sin embargo, ya la de tejido ovárico desde hace tiempo se viene evaluando y es catalogada como una alternativa o una técnica de preservación de fertilidad comprobada y aceptada con tasas de embarazo presentes. Pero ¿qué pasa si en esta paciente está ante una insuficiencia ovárica prematura? ¿Qué le decimos? ¿Es imposible que quedes embarazada? ¿No hay opción? Pues no. La reactivación de la función ovárica se cataloga entre aproximadamente el 20-25% de las pacientes. La tasa de embarazo es baja, 2.2 a 5%, pero la hay y eso hay que informarlo. Y existen una diversidad de protocolos de estimulación ovárica, así como adyuvantes a este tratamiento, que permiten dar opciones, las cuales quiero hablarles de manera genérica. Los protocolos de estimulación ovárica es dar esa gonadotropina para estimular el ovario. Sin embargo, hay protocolos más sencillos y más complejos. Cuando vamos a pacientes conocidas como bajas respondedoras, porque sus niveles de folículos antrales son menores, porque la FSH está elevada, porque la paciente tiene altos niveles de estradiol, porque la antimulleriana está baja, esa paciente está enviada hacia una insuficiencia ovárica prematura. Le podemos dar un protocolo impregnándola, dando estrógeno para homogenizar la corte, dar dosis elevadas de gonadotropinas y combinadas de FSH recombinante con LH, utilizar análogos no solo agonistas, sino antagonistas, o incluso hay protocolos donde se estimula a la paciente en fase folicular, se obtienen los ovocitos que se pueden obtener y se vuelve a estimular en fase lútea. Adicional a todos estos protocolos, que obviamente no se obtienen la misma tasa de éxito, pero puede haber tasas de embarazo, porque acuérdense cuando hablamos de la etiopatogénesis, dijimos que en la mujer hacia la transición quedan menos de 1000 folículos, pero hay folículos, y si se logra de una manera u otra que alguno de esos folículos los activemos, podemos alcanzar o lograr algún ovocito. Hay otros adyuvantes como cuáles, como andrógenos. ¿Por qué? Como el sulfato de hidroepiandrosterona, hormona de crecimiento, testosterona, que puede estimular o hacer un impacto en el sistema de las insulina y factor en el ovario y ayudar a la estimulación de ese ovocito. Así como otros, como la L-arginina, la coenzima Q10, que tienen un impacto antioxidante y que incrementa la vascularización en el ovario, así como protocolos combinados de gonadotropinas con estas terapias adyuvantes.
Pero ¿qué tenemos en la medicina basada en la evidencia actualmente? El último estudio metaanálisis lo hace Frison, lo publicó en el 2019, donde 200 estudios evaluados del año 2000, del 2018, termina escogiendo solo 15, dos de los cuales son realmente randomizados, son controlados, pero el N es 50 para uno, 58 para el otro. ¿Y qué obtenemos? Que las tasas de embarazo son simbólicas y no son estadísticamente significativas. Y que vemos que esas pacientes son edades bajas, 32 y 28 años. ¿Qué protocolos? Distintos, con estrógenos o con análogos o combinados, etc. Pero estos de los 15 estudios, 2 de los cuales tenemos. Pero adicionalmente, vemos que hay otros estudios, los 13 restantes son intervencionistas y observacionales. Y volvemos a los mismos. Aun cuando las genes aquí son variables, porque hay desde 5 nada más hasta 518, también tenemos que es variable la etiología y que la tasa de embarazo es muy baja. La que de manera anecdótica postula el 100 tiene solo 5 pacientes con dehidroepiandrosterona. Por lo cual ella concluye que las tasas de embarazo están entre el 2.2 a 14.2, que la edad promedio de los embarazos alcanza 30 años, que ningún tratamiento reportó ser mejor que otro, y que el trasplante de células madre en maduración de ovocitos in vitro es una posible esperanza, pero no es una acción absoluta. Y es aquí donde los últimos trabajos y en donde hay focus en entender lo que es la activación de la foliculogénesis y en evitar la depresión folicular, se han fundamentado 3 grandes grupos. Trasplante de células madres aisladas, provenientes de médula ósea, de cordón umbilical, de tejido adiposo o de sangre menstrual, y se inyecta intraváricamente. Esto potencia o incrementa que estas ovogonias puedan ser reactivadas, se puedan formar, que haya factores de crecimiento también cuando se inyecta plasma rico en plaquetas con sangre de la misma paciente al ovario. E incluso se habla de una activación in vitro de folículos primordiales inactivos por el conocimiento y el entendimiento de la vida, del fosfatidilinositol 3-fosfato, así como de hiposeñales, que hay algunas estímulos, así como algunas inhibiciones para activar a ese folículo primordial. Se extrae y se logra colocar de manera in vitro. Los trabajos o los metaanálisis nos dicen que las tasas de nacidos vivos son muy bajos, que los reportes, si en los anteriores decíamos que era bajo, aquí el número de pacientes es de 1 a 30, no se aplica para diagnóstico formal de insuficiencia ovárica prematura, porque hay pacientes que pueden estar en falla o días, pero no hay una insuficiencia ovárica prematura contundente, por lo cual todo es una esperanza, una opción, pero no es comprobado ni absoluto. Definitivamente, en la actualidad, el tratamiento, una vez diagnosticada insuficiencia ovárica prematura y no logrado el embarazo, es donación de óvulos, donación de embriones o adopción. En conclusión, la insuficiencia ovárica prematura es un problema de salud pública y esto requiere una valoración en equipo multidisciplinario que nos lleve a tomar una conducta diagnóstica y terapéutica óptima. La infertilidad definitivamente es un problema al cual la paciente se enfrenta, sin dejar de dar peso e importancia a todo el estatus cognitivo, cardiovascular, óseo que la paciente va a tener a lo largo de la vida. Pero la infertilidad es un problema importante en la paciente. Debemos brindar información sobre las opciones de preservación y tratamiento de fertilidad, así como consideraciones éticas y manejo responsable de las expectativas. No hay tratamiento con evidencia científica comprobada que incremente la tasa de embarazo con sus propios óvulos. Y las terapias con las células madre, plasma rico en plaquetas o la activación de folículos primordiales, que son los que están más en boga, conociendo todas las vías de señales de activación de estos folículos primordiales, se encuentran aún en fases experimentales. Por lo cual, la donación de ovocitos
sigue siendo embriones o incluso la adopción, dependiendo de la condición de la paciente, sigue siendo la mejor opción para ella. Por su atención, muchísimas gracias.